Nos vamos ubicando lentamente para ir dando comienzo al acto. La primera recomendación que tengo que hacer es que, bueno, estamos todos y todas con barbijo, sigámoslo sosteniendo un ratito, para cuidarnos entre todos y todas. Bueno, buenas tardes a todos y todas, queridos trabajadores y trabajadoras del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, queridos compañeros de las artes, las letras y las ciencias sociales que hoy aquí se dan cita, queridos compañeros y compañeras de la militancia cultural, social y política. Me permito así romper el protocolo e iniciar saludando a la querida Tati, que está acá, Tati Almeida, así les pido a todos un aplauso. Muy bien tener a Tati acá. Bienvenidos entonces a la reinauguración de este nuevo espacio experimental Leónidas Barletta. Me presento, mi nombre es Manuel Santos Inurrieta, soy coordinador del área de teatro, miembro de la dirección artística del Centro Cultural, y para mí estar hoy aquí ahora en este escenario es de una emoción extraordinaria. Y comenzaría contándoles un cuentito, que hace algo más de 20 años nos encontramos con muchos de ustedes que están aquí presentes para pensar el proyecto del Centro Cultural de la Cooperación. En ese momento existían las comisiones asesoras, y ahí discutíamos y charlábamos con Floreal Gorini, con Juan Carlos Junio, con Juan Villafañe, con Jorge Dubati y con un sinnúmero en teatro de protagonistas de las artes escénicas, y por nombrar algunos, ahí a la vanguardia estaba el compañero Raúl Serrano, para el que pido también un aplauso enorme. Estaba el querido compañero Tito Cosa, estaba Alejandra Boero, Tato Pavlovsky, Cristina Vanegas, que aquí también está presente, grande Cristina, Ricardo Bartiz, Lorenzo Quinteros, Leonor Manso, Alejandro Samet, Ademar Bianchi, Ricardo Talento, David Lewelin y tantos otros compañeros y compañeras valiosas de la escena nacional del teatro, para el que cabe que le dediquemos un aplauso así fuerte por estamos haciendo. Porque claro que muchos siguen estando con nosotros y otros tantos ya han partido. Y la sensación que hablaba de la emoción de estar aquí hoy, que a uno le embarga luego de 20 años, es que podemos decir que hemos sido consecuentes con los que nos propusimos. Hacer un teatro independiente, un teatro de arte comprometido con la vida, un teatro de resistencia, de lucha, transformador y revolucionario. Y poder decir eso que estoy diciendo acá, hoy, aquí, ahora, en este escenario, con lo que representa para el teatro y para la cultura nacional, es realmente conmovedor, porque da cuenta del camino correcto y reafirma que somos continuidad de ese ideario nacido en 1930, de esta forma de pensar, hacer y sentir el teatro, el arte y la vida. En el espíritu de los independientes, entonces, diría que aquí estuvimos, que aquí estamos y aquí estaremos trabajando sin prisa ni pausa, como la estrella hemos vencido. Muy bien. Muy bien, y para iniciar y seguir con la emoción, a continuación, para seguir con las emociones, invitaremos a todos ustedes a ver un breve fragmento de la película documental llamada Leónidas, del director Miguel Colombo, que tengo entendido que está por aquí en la sala, junto con el productor de la película, Fito Pochat, y a quienes desde ya agradecemos toda su colaboración en este maravilloso acto. Entonces vamos a ver la película, el fragmento breve de la película, Leónidas. Ahí está, mi hermano y mi hermano conmigo. Ese era mi hermano.
¿Esta foto es de cuando vivías en Buenos Aires todavía? ¿En qué momento es esa cosa? No, esta foto es el día que me casé, con traje de... Él está como triste porque me iba. Esas son las cartas de él para mí. Son mis cartas. Sacamos y porque debe estar lleno de nudos. Yo lo até porque tenía miedo de que se cayera. Él me escribía y me dibujaba. Suponete esta. Esta soy yo según él. Y acá dice por qué cree él que soy yo así. Queridísima Gigi, te decían. Y sí, Gigi era mi sobrenombre, sí. ¿Ves? Él le gustaba dibujar, pero dibujar por gusto, ¿no? Mira, acá está el Dieter. Eso hacía él, todas esas cosas hacía él. Qué bueno el dibujo, el zapato con el perro. Mira, esta carta es muy interesante. Empezó haciéndola en redondo. Y está siempre el perro en el medio, ¿no? Y acá dice, él puso su cabeza. Pero todo esto es otra cosa de una revista, de un diario, porque mirá que policía no, ni siquiera de nuestro país. Claro. ¿No? Y dice que lo arrastraron así. Dice, mirá cómo me llevaron, dice acá, ¿no? Sí. Esto es por decir tal cosa. Dice, pero no te aflijas, hermana, porque yo estaba preso, pero comía todo esto, mirá. Era gordito y le gustaba comer, por eso habla siempre de comida, ¿no? Porque él sabía que yo me ponía mal cuando me contaban que lo llevaban preso. A cada rato lo llevaban preso. Cuando volví a Buenos Aires, guardé las cartas y poco a poco las fui olvidando. 3 años después me enteré de la muerte de María Angélica. Tal vez como una forma de despedirla, busqué las cartas, las ordené y las leí todas por primera vez. Quizá el primer paso fuera entender quién había sido Leónidas Barletta. Los recortes guardados por María Angélica parecían un buen punto de partida. Monaguillo de la Iglesia del Pilar, trabajador portuario, boxeador, escritor, editor, periodista, director teatral. Fue un militante romántico de la izquierda de las décadas del 30, 40 y 50. Alguien que creyó en el buen trato y en la razón como motores imprescindibles de la convivencia social. Su lema era aquella frase de Goethe: avanzar sin prisa y sin pausa como la estrella. La suya fue una obra profundamente social. Ni el más terrible de los cataclismos le haría bajar los brazos. Parecía un organismo que podía resistir cualquier ataque, generando incluso más anticuerpos de los necesarios, de manera que hasta podía repartir. Perteneció a una generación de convencidos, hombres que soñaron la inminencia de un futuro distinto, inevitable y ya resuelto. Si muchas veces lo golpeó el fracaso, que él llamaba atenuadamente reveses, pareciera que pocas veces o nunca lo visitó la duda, esa sombra después tan recurrente. Desde O'Neill hasta Shakespeare, desde Jorge Luis Borges hasta Máximo Gorki, prácticamente no hubo dramaturgo que el teatro del pueblo no representara. Cuando García Lorca y Pirandello visitaron Buenos Aires, rindieron conmovido tributo a la meritoria institución. Pocos seres permanecieron tan fieles a sus principios sin que le tentaran situaciones de preeminencia ni lo detuvieran las dificultades. Desde el Teatro del Pueblo dirige y escribe periódicos que van cambiando de nombre a medida que son clausurados.
fue un hombre del teatro, se lo conoce más por el teatro, pero fue básicamente también un periodista combativo, pero yo creo que él fue básicamente un antifascista genético. Él es prácticamente el impulsor del teatro independiente argentino, porteño, digamos, más, que hoy es un fenómeno cultural, yo no sé si único en el mundo, habría que recorrer el mundo, pero realmente es un fenómeno cultural único, que nació en 1930, 2 meses después del golpe de Estado de Uriburu, en una lechería de acá del Bajo, ¿no? En un lugar simplemente muy pobre, muy chico. Pero yo creo que él entendió que desde esos ámbitos, que después fueron otros, él se fue mudando, el Teatro del Pueblo se fue mudando hasta llegar acá a Diagonal Norte. Yo creo que él encontró en el teatro una forma de resistencia. Cuando tomamos el teatro, tuvimos que empezar las refacciones y descubrimos que había todo una pared que no era una pared. Es decir, era cartón y detrás un espacio grande donde él escondía los diarios para escapar de esta persecución permanente. Él saca un semanario que se llamaba Propósitos, que nosotros lo leíamos como la Biblia, creo que salía los miércoles, lo esperábamos a la noche y al kiosco para llevarlo, eran 2 hojas nada más, pero era un diario que no se expresaba, ¿no? Era un diario combativo, pero estaba bien, era un diario, quiero decir, de nivel periodístico. Entre los materiales que me había dado María Angélica había varios ejemplares de Propósitos. Debajo del título del periódico, Leónidas imprimía una frase de José Ingenieros: las culpas más graves son la servidumbre y la cobardía. En 1966 él escribía: no hay elemento de cultura popular más importante que la discusión, ni que mejor defina a la democracia. La libre y ardiente discusión, oral o escrita, es lo que ha hecho avanzar al mundo, y es lo primero que aplasta al cavernícola. Cuanto más débil es un gobierno, tanto más se evita la confrontación. El fascismo y sus colaterales no son vitales, sino necrófagos. El único ruido que soportan es el de sus adictos. Y es tan falso que no se oiría si no se produjese entre las tumbas de sus opositores y la mudez del terror de los castrados de opinión. No hay nada más hermoso sobre la tierra que un pueblo que puede pensar en voz alta y sin subterfugios creados por el miedo. Leónidas me atraía cada día más. Buscando perspectivas sobre él, llamé a Mauricio Cartún, dramaturgo, maestro y director que suele estrenar sus obras en el Teatro del Pueblo. Si vos te vas atrás de todo, si vos pensás en los inicios de Barletta, o en todo caso, en el momento en el que aparece más públicamente con el Teatro del Pueblo, hay algo muy interesante pensado como en alguien que viene a patear el hormiguero, es decir, alguien que viene a traer un teatro político hecho con rigor, pero además con una creatividad en el campo en el que nunca había habido creatividad, que es en las ideas. La creatividad está siempre en la forma. En las ideas, siempre todo queda más o menos cerrado a lo mismo. El tipo no, el tipo viene con un criterio que seguramente lo había tomado de algunas experiencias europeas, pero las trae acá. Los debates estos que él armaba después de las obras, cierto lugar de rigor que él imponía en la formación de sus elencos, el acompañamiento de cada obra con una especie de dossier personal sobre el sentido de la obra, digo, dossier que a veces publicaba o que a veces simplemente manifestaba a los espectadores, esa costumbre singular e interesante del tipo, el hombre de la campana, el tipo que salía a campanear
a golpear en busca de público, cierta mezcla del teatro popular con esa zona inédita del teatro político. Eso es lo primero. El teatro del pueblo no solo fue un teatro de dar espectáculos. Él traía a los pintores, los más grandes pintores hoy reconocidos, Castañino, todos esos pintores exponían sus primeras obras, eran jóvenes, ¿no? Pero sus primeras obras las exponían acá, en este edificio, en un corredor que hay, que era, ni siquiera podía ser un lugar de exhibición, pero él los trajo. Él trajo a los poetas, hacía reuniones, recitales de poetas, los poetas venían. Él lo hizo escribir teatro a Roberto Ar. Roberto Ar no escribía teatro, venía de la narrativa. Él lo convenció. Él hizo escribir teatro a González Tuñón. Era un tipo evidentemente obsesionado para algo. A mí, la verdad, siempre me ha interesado más Barletta en su condición de personaje que en su condición de artista o de pensador. Digo, personaje en la medida en que él construye una especie de arquetipo que tiene un valor artístico, un valor ideológico. Y se sube a ese arquetipo y arma como una especie de Quijote con el que vive innumerables peripecias que uno puede seguir a través del tiempo. Creo que nunca voy a saber exactamente por qué María Angélica me dio las cartas. Tal vez, como les dice a mis padres, simplemente quería que no se perdieran. O quizá, en su rol de madrina y abuela, quiso hacerme un último regalo. Esa noción de resistencia ética y épica que transmite la figura de Leónidas. Antes de continuar, invitar a Antonieta Madjarova aquí al escenario a que nos diga unas palabras. Desde la dirección del Centro Cultural de la Cooperación queremos agradecer a todos y a todas los que han colaborado y hicieron posible la reapertura de este espacio experimental Leónidas Barletta. Así que voy a leer a continuación algunos muy sucintos agradecimientos. Al equipo de arquitectos queremos agradecer a Daniel Lasky, a Nora Varela, a Cecilia Macaño y a Dionisio Santoro. A los artistas plásticos que colaboraron para la muestra, a Hilda Paz, a Samuel Montalbetti, a Claudio Magnifesta, a María Inés Alonso Esteves, a Diego Lascano, a Laura Cooperman, a Gonzalo Crespio y a Raquel Masi. También al Departamento de Ideas Visuales, a Juan Pablo Pérez, a Alberto Giudice y a Ernesto Pereira, que por allí están también ahí en la platea. Queremos agradecer entonces también, muy especialmente, a Vanina Fabiac y a Aníbal Coan por acompañar nuestro deseo de nombrar esta sala con el nombre de la extraordinaria Inda Ledesma, su madre. Así que fuerte el aplauso. Queremos agradecer a Alberto Rubinstein por la donación del cuadro de Inda Ledesma, maravillosa, que próximamente estará colgado aquí con los demás materiales. Queremos agradecer también a la queridísima Liliana Herrero por autorizarnos a que nuestra galería lleve el nombre de tan querido Horacio González. A los coordinadores también de los departamentos de arte y los departamentos de sociales del Centro Cultural de la Cooperación, que son, podríamos decir, corazón y vanguardia de este proyecto cultural y político que llevamos adelante todos los días. A la planta técnica del Centro Cultural, Horacio Novel, Diego Girón, Ana Heifern y a Sebastián Ochoa, al equipo de servicios generales, ahí a la cabeza Rubén Torridoni,
a los compañeros de prensa, Carlos, Ceci, a la Secretaría General con Karina, a la gestión artística, a los acomodadores, boleteros, a todos ustedes, muchísimas gracias. Dicho esto, entonces invitamos a Antonieta Marjarova, que es codirectora adjunta de los departamentos de arte, a que nos diga algunas palabras. Adelante, Antonieta. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, bien, buenas noches a todas y a todos. Y bueno, nadie dijo hasta ahora feliz día del Teatro Independiente. No es casual que elegimos esta fecha. Bueno, voy a leer para ser breve y no ocupar demasiado tiempo. Así que bueno, con mucho entusiasmo y con una enorme alegría y esperanzas, hoy estamos reabriendo un espacio cargado de historia. Espacio Leónidas Barleta, un espacio experimental para las artes, las letras y las ciencias sociales. Este nuevo espacio del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini nos inspira y nos conecta indiscutiblemente con la historia y la tradición del teatro independiente, fenómeno que surge en los años 30 y permanece vivo hasta hoy. Y voy a citar Jorge Dubati, aquí presente, que describe esta actividad muy bien. Dice: una nueva modalidad de hacer y conceptualizar el teatro, que implicó cambios en materia de poéticas, formas de organización grupal, vínculos de gestión con el público, militancia artística y política y teorías estéticas propias. Siguiendo la tradición y el legado que nos dejó Leónidas Barleta, fundador del Teatro del Pueblo, considerado el primer teatro independiente en Argentina, nos proponemos desarrollar en este espacio una amplia actividad experimental, clínicas y observatorios, de modo similar que el propio Barleta propuso en su estatuto, diciendo: experimentar, fomentar y difundir el buen teatro, clásico y moderno, antiguo y contemporáneo, con preferencia el que se produzca en el país, a fin de devolverle este arte al pueblo en su máxima potencia, purificándolo y renovándolo. Fomentar y difundir las artes en general, asumiendo la defensa de la cultura. Retomando lo mejor de las tradiciones transformadoras, experimentales e interdisciplinarias, nos proponemos un trabajo de investigaciones y creaciones en artes y en ciencias sociales. Sentimos que la tarea experimental es un objetivo muy valioso para la actividad artística y la producción de conocimiento desde las ciencias sociales, las ciencias de la cultura y las ciencias del arte. Apostamos a un espacio experimental que transforme los trabajos de laboratorio, taller y clínicas en obras artísticas, investigaciones y libros. Un ámbito que el movimiento cooperativo pone a disposición para cobijar nuevas propuestas, tanto de las disciplinas artísticas como de las ciencias sociales. Creemos muy necesario que los artistas y los investigadores dispongan de espacios y herramientas para involucrar esta tarea de experimentación con el objetivo de buscar recursos diferentes y novedosos para las artes. Los paradigmas propios de la época actual indudablemente interpelan las diferentes expresiones artísticas. La continua transformación de las técnicas y los lenguajes no son ajenos a ninguna de las disciplinas artísticas. Y por último, las artes escénicas son un campo insuperable y fértil para la experimentación práctica. Nos proponemos implementar también nuevos soportes tecnológicos para la investigación, crear nuevas tesis sobre el arte en el mundo contemporáneo, herramientas e hipótesis para comprender la complejidad del estado actual del arte. El propio proceso de creación de una obra, de una película, de una canción, de un cuadro, etc., no se refleja únicamente en el resultado final, sino también en una larga etapa de ensayos, pruebas y búsquedas atravesadas justamente por la investigación y la experimentación. Es erróneo pensar que la obra artística comienza su vida a partir del estreno, de su exposición ante el público, desconociendo todo el proceso anterior que a veces lleva años. Sabemos que la crisis civilizatoria actual interpela y desafía a todas las formas de conocer, interpretar y actuar sobre la realidad colectiva.
La ciencia hegemónica ha separado la ética, la estética y la verdad científica, y es justamente por eso que tenemos que reinventar un proyecto de ciencias sociales fundado en una epistemología realmente y radicalmente democrática, igualitaria y emancipadora. En este camino creemos que el espacio experimental Leónidas Barletta puede y debe ser un lugar de diálogo, un lugar multidisciplinario de experimentación de nuevos puentes entre las artes, las letras y las ciencias sociales, un lugar de actividades y proyectos interdisciplinarios. El espacio Barletta también será un escenario de actividades de difusión de las investigaciones que hacemos en el Centro Cultural de la Cooperación. Asimismo, será un espacio de formación y promoción de jóvenes investigadores, de producción y visibilización de temas relevantes para el campo social, artístico y las políticas culturales. Y para terminar, quiero decirles que nuestra cartelera y la temporada va a comenzar en el mes de marzo 2022. Y lógicamente de aquí en adelante estas puertas están abiertas y bienvenidos todos los proyectos de ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Antoneta Marjarova, y ahora invitamos a hablar al profesor Juan Carlos Junio, director general del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. Fuerte el aplauso. Muy buenas noches, compañeras, compañeros, amigos. Para nosotros es una gran noche. Creo que es una gran noche también para la cultura nacional. Y estamos muy felices de estar acompañados de todos ustedes, exponentes precisamente, protagonistas de la cultura nacional, artífices de la cultura nacional. Inaugurar una sala de teatros, en realidad no inauguramos, reinauguramos, porque esta sala tiene una historia desde 1930, como aquí se ha dicho. Pero cierto es que la hemos puesto en valor, mantuvimos la estructura arquitectónica original y tratamos de embellecerla lo más posible para que bueno, nos acompañe su belleza en el futuro, en todo lo que hagamos desde el punto de vista artístico. Por lo tanto, es un momento de alegría y felicidad para todos. Sin embargo, los cooperativistas no podemos dejar de, en este momento, decir que también estamos atravesando un momento de dolor y tristeza. Y entonces quiero mencionar a nuestro querido compañero Edgardo Ford, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que acaba de partir, que acaba de fallecer antes de tiempo. Está con nosotros Ruth, su compañera de toda la vida. Está Joaquín, uno de sus 5 hijos. Así que va con nosotros, va nuestro abrazo desde el fondo de nuestro corazón. Seguiremos por la huella de Floreal Gorini y de Edgardo Ford. Decía, bueno, estamos en un momento de alegría. Pocas cosas para quienes militamos en la cultura pueden generar más felicidad que reinaugurar una sala de teatro, y mucho más en momentos tan difíciles como la que está atravesando el mundo, como los que está atravesando nuestro país, no solo por la pandemia, sino, como decía Anto, hay una crisis civilizatoria, hay una crisis de valores, hay una disputa feroz por la cultura, por el sentido común, que luego se expresa también en la disputa por el poder político, de forma tal que desde la cultura nos pueden derrotar efectivamente, y desde la cultura podemos luchar para triunfar, convencer por los valores del progreso, por los valores del humanismo, por los valores solidarios. Nos decía siempre Floreal cuando diseñábamos el centro cultural,
Bueno, hay que ir por los valores, por el cerebro, por la conciencia y por los sentimientos y por el corazón. Por eso las artes, por eso el teatro, el títere, la música, la pintura, y no solo por el otro gran afluente que es las ciencias sociales. Nosotros tenemos, en fin, hemos desarrollado todo eso. Me refiero a la economía, a la sociología, a la política, a la educación, en fin, todas las otras disciplinas que nosotros tenemos. Aquí se ha explicado ya muy bien el sentido del teatro independiente. Mejor que Cartoon y que Tito Cosa sería difícil. Yo simplemente voy a agregar que, bueno, nos sentimos de algún modo hereditarios y continuadores de esa tradición, de esa cultura. Bien dijo, creo que Tito, el teatro independiente lo liberó al teatro, lo llenó de energías, abrió sus compuertas, sacándolo de cierto academicismo, aunque podía ser un academicismo criollo, y fundamentalmente de la impronta de carácter comercial. Lo abrió, lo liberó, le generó entonces la posibilidad de una enorme energía creativa, artística. Y como se decía, no fue solo teatro, sino que se sumó la poesía, se sumó la danza, se sumó el canto, se sumó, en fin, la plástica. Todo eso confluyó alrededor de ese gran invento, de esa gran creación que fue el teatro independiente, que precisamente fue Leonidas Barletta. Así que inaugurar una sala de teatro siempre es un acontecimiento trascendente y maravilloso, pero reinaugurar esta sala, que tiene, en fin, es el hito fundacional de este gran fenómeno político y cultural del teatro independiente, creo que es un hecho de gran trascendencia para todos nosotros. Porque, como también se dijo, eso implicaba un compromiso con la cultura nacional, a la vez que era capaz de imbricarse con la herencia cultural de la humanidad, con lo mejor, con lo más progresista, con lo más creativo de la herencia cultural de la humanidad, a la vez que se dejaba cierto europeísmo para recoger el aporte de la cultura, en este caso fundamentalmente del teatro nacional. Y entonces aquí, efectivamente, se estrenó Olivari, se estrenó Tuñón, ni que hablar Roberto Ar, Eugen O'Neill, en fin, toda esa visión de la cultura nacional y de la cultura universal. Y para eso, claro, Barletta tuvo que atravesar los avatares políticos de los ciclos oscurantistas de nuestro país. Y entonces se transformó en un gran luchador cultural y político, esa síntesis que a veces es tan difícil porque desde el poder en todas las épocas nos tratan de escindir a la cultura de la política, al teatro de la política, a la plástica de la política, y que la política quede separada y no tenga ese nutriente maravilloso de la cultura, y a la inversa, que la cultura no tenga la potencia de disputa de los lugares principales para cambiar la sociedad, para cambiar la vida. Y Barletta fue un símbolo de esa síntesis. Se lo propuso, no sé, lo aprendió, en fin, poco importa. Sufrió la censura, sufrió la persecución, sufrió el oscurantismo cultural, sufrió la cárcel, etcétera, etcétera. Pero siempre apostó a la cultura, al arte, a la creación, junto con la idea de la lucha política. Siempre pensó que el arte tiene que estar ligada a la materialidad y el sueño de la transformación de la sociedad. El arte tiene que estar ligado siempre a aquello de que los artistas, los intelectuales, siempre tienen que sentirse parte de un colectivo que quiere transformar la realidad y quiere cambiar el mundo. Bueno, decía, el teatro pasó a ser, el teatro independiente, a ser un gran protagonista de la cultura argentina.
Bien, ¿por qué nosotros los cooperativistas estamos aquí hoy para salirnos de la historia, que ya la mencionamos todos los que estuvimos, los que me presidieron y yo, y no se trata de hacer una larga historia? Luego del fallecimiento de Barletta, hubo en el Teatro del Pueblo una situación muy crítica, muy difícil, precisamente porque el artífice, el nervio, había fallecido y, en fin, había diversas situaciones, en fin, políticas, económicas. Con honestidad tampoco las conozco en detalle, pero había una situación crítica. Nos interpelaron al movimiento cooperativo de crédito, que siempre tuvimos y tenemos una impronta cultural antes del Centro Cultural de la Cooperación. Siempre hubo una impronta cultural, porque está en nuestra naturaleza democrática y popular la vinculación con la cultura. Lo cierto es que el Instituto Movilizador, Floreal Gorini, tomamos entre todos la decisión de salvar el Teatro del Pueblo, compramos el teatro, pasó a ser parte del acervo patrimonial y fundamentalmente cultural del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Por eso estamos en principio nosotros aquí. Luego, bueno, como no existía el Centro Cultural de la Cooperación, que fue fundado por Floreal en el 2002, entonces había que darle vida artística a esta sala. Y se combinó el Instituto Movilizador y Floreal con la SOMI, con Tito, que la SOMI le dé vida artística y cultural a esta sala. Y así fue durante 20 años. Por lo tanto, nosotros, creo que la colectividad artística, no simplemente nosotros, tenemos que valorar y agradecer el aporte de la Fundación Somigliana a el sostenimiento artístico de esta sala. Tito no está hoy porque cumple años. Aquí está su hijo. Él nos dijo que cumplía años y efectivamente cumple años hoy. Vos me dijiste que cumple, porque ahora ya está en internet, nadie puede ocultar la edad. Cumple 87. Bueno, muy bien. Entonces, por eso hoy no está Tito acá, sino, por supuesto, nos hubiera acompañado en este encuentro, ¿no? Bueno, por eso estamos aquí. Después nació el Centro Cultural de la Cooperación. Floreal Gorini se llamó después, cuando Floreal también partió, pero alcanzó a imaginarlo, a pensarlo, a ponerlo de pie y a dirigirlo los 2 primeros años. Todos recordaremos aquel día fundacional en la calle Corrientes y aquel discurso de Floreal que plantó en medio de la crisis del 2001 y de una catástrofe económica, de valores, política, plantó un centro cultural democrático, progresista, de izquierda, popular, con el fin de generar un polo progresista de la cultura democrática y a su vez generar, aportar, sumar a la creación de una joven generación de nuevos artistas e intelectuales, precisamente para hacer desde el movimiento cooperativo un aporte al movimiento, a la disputa de ideas, a la batalla de ideas, que parece ser que es una disputa, una batalla que va a llevar mucho tiempo hacia el futuro. Así que, bueno, nos tenemos que hacer fuertes en eso, pensando que nuestras generaciones, acá ya hay jóvenes, además de los que somos veteranos, y las futuras, van a tener que seguir nutriéndose para esa enorme disputa, quizá la principal de todas, que es la que es la causante, la causal de los acontecimientos, yo diría, políticos, superestructurales, que luego se expresan, porque lo que termina definiendo es la conciencia de la sociedad en un sentido o en otro sentido, o la pérdida de conciencia de la sociedad, o la subordinación de la conciencia y de las ideas y de los valores de la sociedad a otros valores que terminan actuando contra las grandes mayorías. Lo cierto es que, voy terminando con el cuentito, el
Centro Cultural de la Cooperación ha transitado estos primeros 19 años, ya cumplimos 20. Tengo que decir que es un centro cultural que está sustentado económicamente por el movimiento cooperativo de crédito. Es una decisión política del movimiento cooperativo de crédito que está sustentado justamente en que nosotros podíamos y podemos hacer un aporte desde la cultura a esa disputa en la que todos estamos empeñados, todos los que estamos del lado de acá, que somos muchos. Por eso también quiero agradecer en la figura de Carlos Heller, que, en fin, el movimiento cooperativo de crédito sustenta y apoya desde sus convicciones el sostenimiento de nuestro centro cultural y también ahora de otro centro cultural. Aquí ya se explicó, lo explicó bien Antoaneta. Nosotros aquí haremos en parte una réplica de la experiencia del Centro Cultural de la Avenida Corrientes, en la que, bueno, se investiga y en nuestras 3 salas presentamos obras de teatro y de cine y de todas las otras disciplinas que nosotros tenemos, con esa idea de confluencia de los valores históricos, universales, artísticos, con los modernos, con los desafiantes, con los contemporáneos, con los renovadores, con los revolucionarios. Intentamos que haya directores, artistas de la vieja generación, de la anterior generación, de la joven generación, de la generación intermedia, que el nuestro sea una caja de resonancia, sea una confluencia generacional. Acá, sin embargo, como explicó Anto, vamos a hacer un esfuerzo particular para poder interpelar a la juventud, que, bueno, que está interesada por las artes y por las ciencias sociales. Y quiero terminar con los 2 nombres que hemos puesto a nuestras salas: Horacio González e Inda Ledesma. Lo dejo para el final porque quizás es de lo más sentido por todos nosotros y de lo más significativo. Tiene un valor simbólico esos 2 nombres muy grandes, porque nos expresan a nosotros, los 2 grandes afluentes del Centro Cultural. Horacio nos expresa en todo el mundo de las ciencias sociales, de la investigación, todo lo que tiene que ver con las teorías del conocimiento, con la política, y todo ese saber, a su vez, con la lucha política. No solo con el saber político, no solo con la política como categoría, sino todo eso en función de una lucha política, acompañando las luchas del pueblo argentino. E Inda, que también siempre tuvo un fuerte compromiso político, social, cultural, fue una extraordinaria artista, actriz, directora, maestra de artistas y querida por su público, querida por su pueblo, ambos queridos por su pueblo, por el pueblo argentino, por su condición de grandes intelectuales, de grandes artistas y de grandes luchadores. Nosotros nos sentimos claramente representados por los 2 nombres que pudimos finalmente colocarle a esa sala y a esta. Así que, bueno, para nosotros guarda un gran sentido, una gran significación estos 2 nombres. Nos hace muy felices sentirnos así representados por ellos. Estamos seguros que la prensa y el público va a reconocer estos simbolismos que nosotros nos hemos planteado para esta nueva fase del Teatro del Pueblo, que ahora será en adelante Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Espacio Leonidas Barletta. Espacio experimental Leonidas Barletta. Bien, eso es todo. Me despido.
despido agradeciéndoles a todos, pero muy particularmente quiero agradecerle la presencia a nuestro ministro de Cultura, a Tristán Bauer, al que lo invito a que nos acompañe y nos diga unas palabras. Muchísimas gracias. Feliz Día del Teatro Independiente para todos y para todas. Desde el Ministerio de Cultura de la Nación, hoy quisimos estar aquí para felicitarlos. Aquí estoy yo, allí está Lucrecia Cardoso, secretaria de Estado. Ahí está el Chino Sanjurjo, director del Ministerio de Cultura. Y queríamos estar aquí porque es un día de verdadera celebración. Gracias y felicitaciones, Carlos Heller, Juan Carlos, Juano, y a todo el equipo, y a todos y todas las trabajadoras del Centro Cultural de la Cooperación. Qué ejemplo que son para nosotros. Recién Juan Carlos evocaba aquel 2001. Estamos recordando, recordar es pasar de nuevo por el corazón, recordando aquella crisis que a veces parecía una crisis terminal de la nación, esa crisis del 2001, de tanto conflicto, de tanta muerte y de tanta lucha al mismo tiempo. Y en ese marco, el nacimiento de un centro cultural. Aquí se dijo, hoy también estamos en tiempos de crisis para toda la humanidad, por la pandemia, por el significado profundo de la crisis social que vive esta humanidad. Se expresa de manera particular en nuestra América, en América Latina, se expresa de manera particular aquí en la Argentina. Y ustedes nuevamente reinaugurando, dándole vida a este espacio y dándole vida, lejos de borrar su historia, su memoria y su pasado, retomando el valor extraordinario que tiene ese valor y que tiene ese pasado. Y se dijeron aquí los tres nombres. Leónidas Barleta, todos lo conocemos, felicitaciones a los realizadores que expresan muy bien en esta síntesis, me dieron muchas ganas de ver el documental en su totalidad, esa humanidad, esa presencia, ese pensamiento que nos marcó a todos. Y un hombre y una mujer que tuve la suerte de conocer y de trabajar con ellos y que quedan en mí como un ejemplo. Horacio González, hace poquitos días junto a Liliana, a Teresa Parodi, a Juan Falú, estuvimos estrenando en el Centro Cultural Kirchner y ejecutando también en Tecnópolis esa maravilla que es Mojones, que surgió de la idea de Horacio. Y ahí en esos textos, en esa música, aparece muy clara su mirada, ¿no? Recuerdo cuando estaba al frente de la televisión pública y junto con Horacio, que estaba al frente de la biblioteca, qué gestión extraordinaria que hizo Horacio en la biblioteca en esos tiempos, haciendo aquellas series junto a Piglia y otros intelectuales. Y esa voluntad y esa fuerza y esa energía, no solamente su calidad, esa manera de transformar el pensamiento en palabra
que nos hacía y que nos hace reflexionar a todos, sino ese empuje de Horacio como hacedor cultural. Y tuve la suerte también de conocer, mi saludo, mi cariño a la familia, a Inda Ledesma, admirarla como actriz, como directora y de trabajar con ella. Un día nos convocaron del Channel 4 de Londres para narrar una historia terrible, la desaparición y el ensañamiento contra el cadáver de Eva Perón, contra el cadáver de Evita. Y en esa serie, cuando pensamos, bueno, ¿quién la cuenta? ¿Quién la narra? La tenía cerca en ese momento a Inda y le planteé a ella que sea la narradora, y ahí recuerdo perfectamente aquel tiempo en que trabajábamos y nos sorprendimos frente a semejantes aberraciones hechas hacia una mujer, y quisimos dejar ese testimonio, y ahí está la película. Así que Leónidas Barleta, Horacio González, Inda Ledesma, qué maravillas y qué ejemplos. Y todos los nombres que se dijeron aquí, en estos tiempos difíciles, pero también tiempos de construcción. Muchas veces he estado sentado contemplando acá grandes obras, muchas pasaron antes. En este escenario está presente toda esa memoria, y me parece muy hermoso este concepto de espacio, no ceñirlo a una sola disciplina, sino de espacio. La palabra experimental, la palabra teatro, el espacio para las artes visuales y para la reflexión y para el estudio, las ciencias sociales tan necesarias. Estoy seguro que así como todos llevamos un ejemplo en el Centro de la Cooperación de la Avenida Corrientes, a partir de hoy vamos a llevarnos, y nos va a quedar como un ejemplo, la manera en que será gestionado este espacio. Y los felicito, dijiste, Juan Carlos, la palabra para los jóvenes, para las jóvenes, en este tiempo, que todas aquellas tradiciones, que todas esas memorias sean tomadas por nuestros jóvenes para construir un futuro mejor, para construir un futuro más hermoso. Y estoy seguro que este espacio cultural va a contribuir a esa creación de futuro más hermoso para la Argentina y para nuestra América Latina. Muchísimas gracias, y de nuevo a todos y a todas. Gracias, Tati, por tu presente, las madres en vos siempre presentes, y felicitaciones. Fuerte el aplauso a Tristán Bauer. Y antes de convocar a las últimas tres compañeros y compañeras a un momento muy emotivo, también vamos a generar un momento muy emotivo invitando, si está de acuerdo, pasar aquí adelante a Liliana, ¿sí? A Liliana Herrero. Un fuerte el aplauso para Liliana. Para no hacerlo tan formal. Bueno, son actos institucionales esto. Y yo agradezco, solo hay una frase que quisiera corregirte. Yo no los autoricé a ustedes a nada. Yo no tengo derecho a la autorización de eso. Eso quiero que se sepa claramente. Horacio está en el aire. Horacio está en los corazones, en los pensamientos. No es Horacio mi propiedad. Lo fuimos entre los dos en otros términos, en otros horizontes. Domésticos, políticos, si quieren, teóricos.
hemos discutido mucho con muchos amigos y ha sido muy feliz nuestra vida. La maldita pandemia se lo llevó. Tengo mis ideas sobre esto. Creo que cualquier terapia intensiva es peligrosa, porque no estoy convencida que Horacio haya muerto exclusivamente por el virus, sino por las enfermedades intrahospitalarias. Pero bueno, no soy una experta en salud, pero estoy enojada. Así. Entonces, quería solamente decir eso. Yo no cedo nada. Yo creo que Horacio se acercó a usted como se acercó a miles de instituciones. Y creo que también hay que exceder en términos culturales y políticos y artísticos en los lugares de las instituciones. Eso creo que también hay que excederlo. El arte, cuando no se piensa a sí mismo, en la medida en que se piensa como portador de un estallido, porque el arte es eso, es portador de un estallido, y en eso es absolutamente maravillosa su tarea, y la más difícil es hacerse estallar a sí mismo, tomando los legados necesarios o los restos, como decía Horacio, que están vivos para que nos podamos seguir pensando en nosotros. Pero si el arte hoy no hace eso sobre sí mismo, difícilmente pueda ser un aporte, porque el arte no es un aporte, el arte en sí mismo es un proceso estallador, si no, no es nada. Esto es lo que yo pienso. Entonces, en ese acto tiene también la maravilla, el arte, de que excede las instituciones también. Están las instituciones, pero las exceden. Y a veces tenemos la suerte, en los tiempos de la historia, de que las verdaderas instituciones salen a la calle y ahí formamos la gran batalla que tenemos que dar. Entonces, Horacio decía una frase hermosa. Decía, la cultura es la estructura secreta de todo lo que es. Miren qué palabra. ¿Se reduce todo lo que es a esta sala? No. ¿Es necesario que esté esta sala? Sí. Pero no se reduce exclusivamente. Por eso formuló esta extraordinaria frase también cuando se va con sus compañeros que están aquí, María Pía López, Guillermo Comentartos. Sin nosotros, dijo, no somos nada. Esa es una frase memorable, como esta otra que dije antes. La cultura es la estructura secreta de todo lo que es. Ahí tiene que ir el corazón del arte para poder pensarse a sí mismo. Con la historia, con la memoria, pero sabiendo que esos restos de lo que hemos sido están esperándonos en el futuro. Muy bien, y para otro momento muy emotivo también, vamos a invitar al escenario a Alejandra Darín, a Luisa Culió y al querido maestro Raúl Serrano, que pasen los tres aquí para que puedan brindarnos unas palabras a todos nosotros. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Es difícil hablar después que habla Liliana Herrero. Todo lo que uno podía preparar antes, la verdad es que se va un poquito a la mierda. ¿Qué más se puede...? No sé. Bueno, yo voy a decirles algo de lo que había imaginado que
que me produce esta reapertura o como se llame. Yo creo que es un gran día de bautismo, un día de celebración, que un espacio se llame Espacio Experimental Leónidas Barletta. Es una suerte de invitación al riesgo, a las rupturas, a las búsquedas. Y entonces tengo como la sensación de que este espacio es como un lugar de amparo, porque en realidad todo lo que uno hace en la vida debería ser experimental. Y todos los teatros y todas esas experiencias, todo lo que uno transita debería ser experimental. Pero bueno, a veces no se puede. Entonces tener un espacio que tiene ese nombre, para mí, es como una suerte de amparo. Es como si alguien te tendiera la mano y te acompañara en el riesgo, te acompañara en el salto. Y por supuesto entonces, en la rebelión, que estamos necesitando tanto, que florezca nuevamente y fuertemente y fuera de los ámbitos académicos, como un poco decía Liliana hace un momento. Yo quiero decirles que obviamente para mí como actriz nunca trabajé en este escenario, creo que muy chiquita, sí, una vez cuando estudiaba con Blanca de la Vega algo hicimos por acá, pero en este caso creo que tenemos que pensar también, como se ha dicho acá, lo sabemos, lo sentimos, que por acá están las almas de tantas y tantos que nos iluminaron. Entonces, hay una memoria. Cuando hay una memoria hay algo más que una historia, y es una memoria que merece todas las honras. Así que para mí estar hoy acá, siendo escuchada por todas y por todos ustedes, también es casi un pudor de tomar la palabra, como dije, después de Liliana y de todos los que han hablado en esta jornada. Quiero desear muchas felicidades para este espacio experimental y también para todos los cuerpos que lo habiten, los que estén haciendo en este espacio y los que vengan para la sala teatral. Muchísimas gracias, Inda Ledesma, Horacio González, y que sea un feliz día del Teatro Independiente. Esta inauguración lo es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. En primer lugar, y en representación de la Asociación Argentina de Actores, que como ustedes saben es el sindicato de las actrices y de los actores, traer la palabra, celebrar el espacio, celebrar estar juntos acá, compartiendo este momento tan caro a nuestro corazón para todos los que estamos y todas las que estamos acá. Y básicamente me parece, yo sí trabajé hace relativamente poco, unos años, no sé, tuve la suerte de hacer una obra extraordinaria, Esquirlas, en este escenario, recién estaba recordando eso. Y me parece que para las actrices y los actores, ese espacio que significa un escenario, aún pisarlo para decir unas palabras, homenajeando a todas las personas que han nombrado, con el respeto que se merecen, a todo el trabajo que han hecho, a todos los esfuerzos, a todas las luchas. Y acá estamos. Las actrices, los actores, nos desenvolvemos supuestamente arriba de un escenario como si fuese nuestra casa. Tenemos miedos, pero los superamos, ¿no? Con trabajo, con ensayos, con reflexiones. Pero básicamente me parece que es a lo que los invito, porque me parece que es una palabra que no tiene que estar ausente, que no estuvo, la nombraron varias veces, pero me parece que es no solamente para la reinauguración de este espacio, sino de acá en adelante poner un poco en valor la alegría.
que a veces nos olvidamos porque todos trabajamos mucho y hacemos grandes esfuerzos, pero sin alegría el objetivo final no se llega a cumplir. Y aún recordando a las personas que nos han precedido, que han fallecido, la alegría de que hayan existido y que hayan dejado lo que nos dejaron para nosotros seguir hasta el momento que también tengamos que partir. Entonces, gracias a todos los que nos precedieron, gracias a los que están acá, a los que exceden esta platea, a los grandes técnicos, a las grandes actrices, actores, dramaturgos, dramaturgas, técnicas, a todos los que hacemos el teatro, que es, más allá de la experimentación, el lugar que de alguna manera trato de representar en estas palabras, y que sigamos trabajando, que en realidad es eso. Hay muchos momentos que uno quiere colgar los guantes y decir, bueno, ya está, porque sobre todo las personas que tenemos más de determinada edad. Pero está interesante esto de que la batalla continúe. Y está interesante venir a celebrar este encuentro y encontrarnos con estas caras que nos han enseñado tanto y nos siguen enseñando a cada paso que damos. Los referentes, los ejemplos, que son indispensables, los ejemplos que nos guían a nosotros y nosotros ser también ejemplos, ser coherentes con nuestras palabras y ser ejemplo para las generaciones más jóvenes y aún para nuestros propios congéneres, ¿no? y generacionales, no sé cómo. Entonces es eso, es invitarlos, que yo sé que lo hacen, Tati, con alegría, a seguir el camino, a seguir el trabajo, a celebrar el teatro independiente y el teatro nacional, porque hoy es el Día del Teatro Nacional, además del teatro independiente. A nuestros autores y nuestras autoras, a nuestros actores y nuestras actrices, a nuestros técnicos, técnicas, iluminadores, escenógrafos, vestuaristas y toda la larga lista. Gracias por sostenerlo, por sostener el Teatro Nacional. Nada más, gracias. Hola, buenas noches. Supongo que me han invitado a hablar porque alguna vez me enredé en la creación de lo que fue el Teatro de la Campana, porque alguna vez tuve que ver en las discusiones que crearon también el Centro de la Cooperación, porque tuve que ver con Teatro Abierto y porque, como ustedes ven, estoy durando demasiado tiempo. Por eso debe ser que me invitaron. Quiero contar una pequeña anécdota que es prehistórica con respecto a la creación del grupo Carlos Somigliana, que se encargó de esta sala. Cuando las cooperativas comenzaron a manejar el problema de qué se hacía con esta sala, yo participaba también en las charlas de alguna manera. Y bueno, y no sabíamos bien hacia dónde apuntar y qué cosa hacer, estábamos discutiendo. Y en esos días ocurrió que era el cumpleaños del actor Manolo Callao. Y bueno, me invitó a mí, pero también lo invitó a Carlitos Somigliana, que en esa época vivía, y a Tito Cosa y a otras personalidades. En algún momento nos quedamos en un rincón y empezamos a hablar y Carlitos Somigliana me dice: che, Raúl, no puede ser que no sigamos con el Teatro Abierto. Y ahí se me cruzaron las dos ideas y los miré y les dije: ¿ustedes estarían dispuestos a discutir la creación de un grupo teatral para lo cual hay una sala?
Y sí, bueno, dije, déjenme que hable. Y ese fue el comienzo por el cual se acercaron primero Tito Cosa, después Somigliana, y desde ahí lo convocamos a Rubens Correa y a otras personalidades que constituyeron el grupo inicial, que empezó con el Teatro de la Campana, que se llamaba Teatro de la Campana porque no podíamos ponerle Teatro del Pueblo porque era marca registrada. Así que quería aportar esa pequeña anécdota. Y dijo alguien aquí que se definió bastante bien al teatro independiente. Y yo quiero agregar, desde mi torpeza y desde mi prosaísmo ya conocido, algunos detalles que me parecen importantes. ¿El teatro independiente de qué? ¿De qué es independiente? ¿De qué quiere ser independiente el teatro? Y yo recuerdo, porque también participé de la FATI, de la Federación Argentina de Teatro Independiente, duró mucho, evidentemente, ya es hora de que me calle, pero digamos, lo principal era ser independiente de los patrones y del dinero. Lo que Leonidas Barletta nos deja como principal enseñanza no es una estética, no es una idea abstracta, sino es la profunda reflexión acerca de la contradicción que existe entre el negocio y el arte. Él comprendió a fondo esto y hizo el Teatro del Pueblo para esto, a tal punto que yo me acuerdo cuando en los demás teatros las entradas ya costaban, supongamos, 100 pesos, en el Teatro del Pueblo seguían costando 10 centavos las entradas. ¿Y por qué? ¿Porque Barletta era tonto? No, porque Barletta tenía plena conciencia de una de las contradicciones más invisibles y más enemistosas para con lo estético, que es la presencia del comercio. Fue la presencia del mercado lo que contribuyó a destruir teatro abierto. Y es justamente la lucha por plantear un arte independientemente del mercado lo que hace del teatro independiente lo que ha llegado a ser el teatro independiente. Y nosotros, los que estamos en esta pelea, cuando apareció la cooperación, tuvimos que discutir ya no ideas abstractas sobre realismo o sobre teatro crítico, no, tuvo que manejarse a quién se le daba un cierto dinero y a quién no. Es decir, tuvimos que ascender desde la abstracción de las ideas a la práctica concreta de una política cultural. Y ese es uno de los méritos que también quiero resaltar aquí. Dejarse de declamaciones de principios y de manifiestos y comenzar en la operatoria real de una política. Creo que estas pocas ideas son las que quería decir, además de saludar la continuidad de este teatro que estoy seguro que va a seguir siendo un puntal en el teatro de arte en Argentina. Gracias. Hola, bueno, fuerte el aplauso. De esta manera nosotros vamos a dar por concluido este maravilloso acto de reinauguración del espacio Leonia Barletta, con haciendo sonar la campana que da inicio a las actividades de este maravilloso espacio. Fuerte el aplauso, hasta siempre y nos estamos viendo.